Sí, lo que vamos a ver en la semana 16, primero es esta clase sobre el sistema nervioso. La clase de mañana es sobre unos experimentos que hicieron con el sistema nervioso que están bien interesantes y que parecen creepypasta, pero no, es vida real. Y la clase del miércoles es el primer examen parcial. Entonces, ya saben, pueden estudiar los cuestionarios, pueden estudiar viendo los videos, como ustedes quieran. Y si tienen alguna pregunta, me pueden preguntar por correo, no pasa nada. O si quieren que les vuelva a explicar, les vuelvo a explicar, no pasa nada. Entonces, esta clase es sobre el sistema nervioso, que es el conjunto de células especializadas en la conducción de señales eléctricas. Lo que hace el sistema nervioso en sí es recoger información del ambiente, procesar esa información y responder ante ella. Hay dos tipos de sistema nervioso, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Primero veamos el periférico, que consta de los nervios que tenemos esparcidos por toda la piel, y su función principal es recoger la información del ambiente. Si afuera está haciendo frío, los nervios del sistema nervioso periférico son los que reciben esa información que está haciendo frío. Si hay algo que te está lastimando en tu cuerpo, los nervios del sistema nervioso periférico son los que reciben esa información, que algo te está lastimando. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal, y su función es procesar la información que recibe el sistema nervioso periférico. Entonces, si afuera está haciendo frío, los nervios del sistema nervioso periférico son los que reciben esa información, pero esa información se la mandan al sistema nervioso central, y es este al final el que va a procesar y tú vas a saber que afuera está haciendo frío. O si hay algo que te está lastimando tu cuerpo, los nervios del sistema nervioso periférico son los que reciben esa información, pero esa información se la mandan al sistema nervioso central y es este al que al final procesa información y dice, sí es cierto, algo me está dañando y me duele. ¿Ok? Esa es la diferencia entre periférico y central. El periférico recibe información y el central la procesa. El sistema nervioso está conformado por un tipo de células que se llama neurona. La función de las neuronas es, pues lo que les acabo de comentar, transmitir y procesar la información. Hay tres tipos de neuronas, las neuronas sensoriales, las neuronas motoras y las interneuronas. Las neuronas sensoriales llevan impulsos desde los órganos, de los sentidos, hacia el cerebro. Entonces, las neuronas sensoriales están en nuestra piel, que nos transmiten el tacto, en los ojos, que transmiten la vista, en la lengua, que transmiten el sabor, en la nariz, que transmiten los olores, y en los oídos, que transmiten los sonidos. Las neuronas motoras llevan impulsos desde el cerebro hacia los músculos para generar movimiento. Aunque nosotros tengamos músculos y huesos, no los podemos mover si no recibimos la señal que manda el cerebro para que nos movamos. Y las interneuronas procesan la información que envían los otros tipos de neuronas. Entonces, esto funciona más o menos así. Por ejemplo, cuando ves una cucaracha voladora, sucede todo lo siguiente. Primero, las neuronas sensoriales ven a esa cucaracha. Después, las interneuronas procesan la información y determinan que esa cucaracha supone un enorme peligro para ti. Así que tus neuronas motoras le dan la orden a tus piernas para que corran y salven tu vida. Así es como funcionan tus tres tipos de neuronas cuando se coordinan. Las neuronas están divididas en tres partes, en soma, en dendritas y en axón. Y así es como se ve una neurona. Tiene más partes, pero se puede resumir en esas tres, soma, dendritas y axón. El soma es el cuerpo de la célula. Es en el soma en donde está el núcleo, la mitocondria, el citoplasma y todos sus organelos. El soma es el cuerpo de la célula y tiene lo que las demás células tienen, porque las neuronas son un tipo de célula. Maestro, yo Mande. iba a una escuela de música que se llamaba Soma.
Ah, bueno, se llamaba cuerpo de neurona. Las dendritas son las partes de la neurona que recibe los impulsos de otras neuronas. ¿Ven lo que tiene aquí este dibujo? Como si fueran unas raíces, pero de la célula, las que se llaman dendritas, pues. Pues esas son las raíces con las que se comunican con otras células. Así es como se ve una célula en la vida real. O sea, la neurona en sí, el cuerpo, vendrá siendo esta manchita verde del centro. Y las dendritas es todo lo que le está saliendo. Y cada una de estas raíces se le conecta a otra célula y así se comunican. Con eso hacen sinapsis. La sinapsis es cuando una célula le manda un impulso eléctrico a otra neurona. Y con eso se comunican. Y por último, el axón es la parte de la neurona que se conecta directamente con el cerebro. Así que esas son las tres partes de las células, chicos. Y tienen que cuidarlas bastantes porque las neuronas son las únicas células que no se pueden dividir. Una vez que se te muere tu neurona, ya la perdiste para siempre. No la vas a reemplazar. Pues eso es lo que le pasa a los boxeadores, ¿no? Que Sí, pues se golpean mucho y pierden sí, neuronas. las neuronas se pierden por golpes, se pierden por drogarse, se pierden por no hacer ejercicio, por comer mucho azúcar, por todo eso, entre más cosas. También por enfermedades y ahí pues sí, no hay nada que hacer. Ahorita vemos más eso a detalle. Entonces el sistema nervioso central habíamos dicho que estaba compuesto por el cerebro y la médula espinal, y su función es procesar la información que recibe del sistema nervioso periférico. Y entonces en ese caso el principal órgano de todo el sistema nervioso central es el cerebro, que se encarga de procesar y comunicar información. Es esa cosa que parece ahí chicle masticado. El cerebro se divide en dos partes, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo se encarga de los pensamientos lógicos, como las matemáticas, las estrategias y las decisiones lógicas. El hemisferio derecho se encarga de los pensamientos creativos, como el arte, el sentido del humor y los sentimientos. Puede ser que tú desarrolles más un lado de tu cerebro y seas más creativo que lógico, o puede ser que desarrolles más el otro lado del cerebro y que seas más lógico que creativo. Todo eso se desarrolla pues con la práctica y con el entrenamiento y todo eso. O puede ser que seas como Da Vinci. Yo creo que este tipo usaba hacks porque él tenía súper desarrollado ambos lados del cerebro. Se dice que podía usar ambas manos al mismo tiempo. Con la mano izquierda resolvía problemas de matemáticas y con la derecha dibujaba pinturas. Así que entrenen mucho ambos lados del cerebro para que sean como este señor. El tallo encefálico se encarga de controlar el ritmo cardíaco, la digestión y la respiración. Ah, pero antes tengo que decirles esto. El cerebro está en la cabeza, ¿verdad? Pero aparte ahí tenemos otros dos órganos muy importantes que le ayudan al cerebro a realizar todas sus funciones. Y esos son el cerebelo y el tallo encefálico. Y ahora sí, el tallo encefálico se encarga de controlar el ritmo cardíaco, la digestión y la respiración. O sea que el tallo encefálico se encarga de controlar esos movimientos que nosotros hacemos de manera inconsciente. Y lo más chistoso de eso es que a veces se pueden desactivar. Por ejemplo, justo ahora te voy a desactivar la respiración automática. Y ahora tendrás que pensar en cada respiración que hagas. Lo siento, pero tenía que hacerlo. El cerebelo es un órgano que se encarga de mantener el equilibrio y realizar movimientos precisos. Tú puedes entrenar a tu cerebelo para que funcione mejor. Una persona que apenas aprende a tocar el piano lo va a hacer de manera muy torpe, pero cuando entrena su cerebelo va a poder realizar movimientos más precisos. El otro órgano del sistema nervioso central es la médula espinal, que son los nervios que están en la columna vertebral y comunican el cerebro con los nervios del resto del cuerpo. Entonces, chicos, acuérdense, el sistema nervioso periférico son los nervios que se encargan de recibir información del ambiente.
y mandársela al sistema nervioso central. La función del sistema nervioso central es procesar la información que recibe. ¿Ok? Hay varias enfermedades que afectan al sistema nervioso, y las más destacables de todas son tres: el Alzheimer, la epilepsia y el Parkinson. Se dice que cada 4 segundos a una persona se le diagnostica la enfermedad de Alzheimer, la cual es la forma más común de la demencia, ya que afecta a 40 millones de personas en todo el mundo, el equivalente a 10 veces la población de Monterrey, y de esta aún no se ha encontrado cura. Esta enfermedad fue descubierta por el psiquiatra Alois Alzheimer, cuando se percató que una de sus pacientes tenía dificultad para dormir, pérdida de memoria, cambios de humor y una confusión que cada vez empeoraba. Cuando la paciente falleció, le hizo una autopsia, en la que descubrió que había diferencias en las estructuras de su cerebro. Estaba como si fuera muy desgastado, debido a los problemas que tenían las proteínas, y ese deterioro le causó la muerte y todos los problemas que tenía. Ese desgaste empieza de poco a poco y es inevitable. Primero elimina la memoria a corto plazo, o sea, te acuerdas se te olvidan cosas que acaban de pasar. Después ataca al sector del cerebro que se encarga de los pensamientos lógicos. Luego ese desgaste se mueve a las zonas que controlan los sentimientos, para más tarde causarte paranoia. Por último, el desgaste llega a la parte de atrás de tu cerebro, en donde están los recuerdos a largo plazo. Y finalmente, el desgaste llega al tallo encefálico. ¿Se acuerdan del tallo encefálico? Es el órgano Muy que les feo dije. eso, profe. ¿Mande? No se escucha eso, olvidar todo. Sí, ya sé. Se escucha muy feo. Es como si pues, se te olvidara quién eres, todos tus recuerdos de niño, todo eso. Pero lo peor es que ese desgaste llega al tallo encefálico, que era el órgano que controlaba los movimientos involuntarios, como el ritmo cardíaco. Por lo que es como si a la persona se le olvidara cómo latir su corazón o cómo respirar, y eso es lo que le causa la muerte. Del Alzheimer no hay cura, así que se está trabajando en eso. La epilepsia es una actividad eléctrica anormal en nuestro cerebro, que provoca convulsiones y pérdida del conocimiento. O sea, una persona con epilepsia de repente se desmaya y empieza a temblar porque su cerebro está mande y mande señales a lo loco por todo el cuerpo. Aunque la epilepsia nunca causa, es raro que cause la muerte. En la enfermedad del Parkinson, una persona tiene problemas con la comunicación entre el cerebro y la espina dorsal, por lo que tiene movimientos incontrolables o dificultad para moverse. O sea, a una persona con Parkinson le tiemblan mucho las manos siempre sin que lo controle, o no puede caminar, etc. Las enfermedades del sistema nervioso son tan variadas y tan comunes que aproximadamente un cuarto de la población humana sufrirá al menos una de ellas en algún punto de su vida. Y varias de estas enfermedades son muy extrañas y peculiares. Por ejemplo, está el síndrome de Quasimodo, en el que la persona siente que tiene un defecto físico cada vez que se mira en el espejo o cada vez que se mira en una fotografía. Es como si tuviera algún tipo de deformidad cuando en realidad no está ahí. O sea, la gente se mira en el espejo y se ven todos deformes, pero en realidad están bien. Pero se ven así porque es una enfermedad en su cerebro. Otra enfermedad es la erotomanía, en la que una persona se enamora de alguien inalcanzable y creen que esa persona también está enamorada de ellos. Tener un crush con un famoso, con una famosa, no tiene nada de malo. No es una enfermedad, hasta se Sí considera soy, algo profe, normal. como Yo con un también, profe, tipo sí soy de esa enfermedad. que Hay me cura, dobla la edad. profe. De esto sí hay Hay curas, cura con para eso, tratamiento profe. psiquiátrico se te quita. Y o sea, No, tener profe, un no crush con quiero un curar. famoso es normal, pero que creas que ese famoso quiere andar contigo, ahí está la enfermedad. Ay, no, profe, yo sé que es un amor No, profe, inalcanzable. De hecho, todos me dicen chale. lo mismo. Ah, Profe, bueno, entonces está bien. Ya cuando sa- creas que él está enamorado de ti, ahí sí tienes problemas. sabemos que Sí, ya solo es tengo que un ir al como, psicólogo.
como un crush o una admiración que tenemos hacia ese Es ese personaje coreano, sí, ya sé. público. Sí. El síndrome de Capgras es cuando un paciente cree que alguien cercano a ellos ha sido reemplazado por un doble. O sea, tus papás no son tus papás, son un doble disfrazado de tus papás. El síndrome de Fregoli es al contrario. Piensan que un ser cercano a ellos está disfrazado de algún extraño. O sea, tú te topas a alguien que no conoces en el camión, pero en realidad no es un extraño, es tu papá que está disfrazado de ese extraño. El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas es cuando el paciente cambia su percepción de los objetos y del espacio que los rodea. O sea, piensan que un sillón es un gato, que una almohada es una persona, que una persona es, no sé, una silla, cosas así. El síndrome parafrenético es cuando una persona tiene delirios de grandeza y piensan que son personas exitosas, pero en realidad son puras ilusiones. Yo tenía un amigo que tenía este síndrome. Hagan de cuenta que él decía que había pintado más de 1000 cuadros, pero que todos los había quemado, que estaba escribiendo la novela más importante de todo el siglo, que lo habían aceptado en Harvard, pero en realidad todo eso él se lo imaginó. No había pasado nada de eso. Tenía el síndrome parafrenético. Y todavía sigue haciendo lo mismo. El Profe, trastorno, ¿mande? todo eso son cosas que le pasa al cerebro, o sea, algo que le pasa al cerebro. Sí, que le pasa a tu cerebro y a la mente. El trastorno de identidad disociativo es cuando una persona tiene distintas personalidades. Es como si varias personas estuvieran viviendo en un mismo cuerpo. Esas personas pueden ser de distintas edades, de distinto sexo, de distintas Ah, nacionalidades, profe, esa es todo la distinto. película de Glass. Exactamente, tal cual como se ve en la película Fragmentado. Y de hecho, esta historia está basada en una historia real que después les voy a contar. Está muy interesante. Pero por lo pronto, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que quieran que vuelva a explicar? No, profe. Ok, pues entonces el cuestionario de la clase de hoy no es un cuestionario, es simplemente que me anoten estas tres definiciones porque eso es lo que resume toda esta clase. Así que déjenme les abro el apartado. Primero A, ustedes que están viendo esto, también anoten esto en su cuestionario. Nada más déjenme pausar el video y ya.